Bien, como le dije en la clase anterior, habíamos visto un poco de lo que era el entrenamiento de resistencia anaeróbica y aeróbica, y que la resistencia anaeróbica tenía relación con lo que es la velocidad, con lo que es el entrenamiento de la velocidad. Entonces, esto está muy relacionado, van de la mano, ¿sí? Porque obviamente que la velocidad hace referencia a entrenamientos de alta intensidad y de corta duración, por lo tanto utilizaba algunos sistemas parecidos. Yo ahora voy a hablar un poco de lo que es la velocidad. Vamos a sacar aquí que está interrumpiendo esto. Y bueno, es que se vaya sumando, vemos si lo podemos agregar o no. La velocidad, ven, ahí se van a empezar a agregar y vamos a interrumpir la clase. A ver, ya no agrego a nadie. A ver, denme un segundo, por favor. Bueno, espero, Jeremías, entonces. Bueno, espero un ratito, a ver. Me preguntan cómo hacemos, cómo hago yo, que tengo la culpa yo. Pónganle ahí en el grupo, chicos, que digo yo, así no me interrumpen más. Que después vean la clase en la plataforma, por favor, ¿sí? Y bueno, los que pueda agregar, los agrego. Esto, la verdad que yo no tenía ni idea, si no la pospongo la clase más tarde. Ya veíamos, ya tenía tiempo, hoy no hay problema. Bien, como le dije entonces, lo, lo que respecta con la velocidad. Esperen que están a full, quieren entrar ahora y me tapan la pantalla. Bueno, entonces, cuando hablamos de velocidad, hablamos de una de las capacidades físicas más importantes en la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos lograr un objetivo y un rendimiento óptimo, vamos a tener que trabajar mucho lo que es la velocidad. Recuerden ustedes que para competir, la mayoría de las disciplinas deportivas, tenemos que la velocidad es uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Porque si vos corres más rápido que el otro, ganás. Si vos lanzás un balón o lo que sea con un miembro, como por ejemplo con una raqueta la pelota más rápido, la pelota va más fuerte, entonces el rival es mucho más difícil receptarla y por lo tanto necesitas una buena velocidad. Es una capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el menor tiempo posible, ¿sí? También lo podemos expresar que es la capacidad que tenemos para mover nuestro cuerpo en el espacio en el menor tiempo posible, o sea, en la distancia. Por ejemplo, una distancia a recorrer la tenemos que hacer en el menor tiempo posible, y en este caso, como habla aquí, acciones motrices sería, por ejemplo, realizar un movimiento de un miembro lo más rápido posible, como por ejemplo el saque de tenis, sería así. Acá más o menos habla de referencia de lo que es un poco la evolución de lo que es la velocidad. Esperen que voy a tomar agua. La evolución de lo que es la enfermedad, de lo que es la velocidad, que dice que nosotros llegamos a nuestro óptimo, a nuestra, digamos, velocidad óptima a los 23 años aproximadamente, ¿sí? Y que luego va a ir decreciendo cuando vayamos dejando de entrenarla, ¿sí? En los 25 años aproximadamente. Junto con la flexibilidad, que es otra de las capacidades o de las cualidades que van a ir involucionando. Depende de varios factores. Aquí, obviamente que la velocidad va a depender mucho de lo que es el factor muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor muscular tiene mucha importancia en lo que es la velocidad, porque obviamente la contracción muscular va a tener que ser más rápida, y por lo tanto va a depender mucho también de las fibras musculares que encontremos en el músculo, como por ejemplo las fibras las fibras blancas o tipo 1, ¿sí? Que son las que se contraen de forma rápida y de forma intensa. Por lo tanto, son sumamente importantes los componentes musculares. Y por lo general, hay ciertos componentes que se pueden modificar y componentes que no se pueden modificar. En estos factores musculares
los factores que limitan, digamos, a lo que es la velocidad, hace referencia a lo que es la fibra muscular. O sea, nosotros no podemos tener, digamos, mejorar por ahí la resistencia de la fibra muscular en relación a la velocidad, pero sí podemos mejorar el tono, la viscosidad o podemos mejorar lo que es la fuerza. Entonces la fuerza va a estar muy relacionada con lo que es la velocidad. Por ejemplo, si nosotros necesitamos realizar un salto longitudinal o un salto en largo, ¿sí? Si no tenemos una fuerza suficiente, tampoco vamos a tener velocidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar lo que es la fuerza también. Con respecto a los nervios, o sea, el sistema nervioso, ¿sí? Vamos a necesitar de lo que es la celeridad de la transmisión del impulso nervioso, porque eso demora demora muy poco tiempo, de 0,12 a 0,15 milésimas de segundo. Esto hace referencia, obviamente, a la información que va al cerebro y el cerebro vuelve de nuevo por las motoneuronas, de la espina de lo que es la membrana, en la materia blanca de lo que es la médula, y de ahí donde sale la información. Todo ese movimiento que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Ese impulso nervioso, dura 0,012 segundos, o sea que 12 milésimas de segundo aproximadamente. Después tenemos los factores genéticos, que los factores genéticos ya no son modificables, por ejemplo, lo que es hereditario, ¿sí? Y lo que vendría a ser la parte de la raza, ¿sí? La raza negra es mucho más rápida que la raza blanca, producto obviamente de del tipo de fibras musculares que contienen en sus cuerpos o en sus músculos. Y después la temperatura muscular. La temperatura muscular, obviamente que si el músculo está con mayor temperatura, el músculo se va a contraer más rápido y por lo tanto va a tener mayor velocidad. Entonces, por lo general se dice que la velocidad, hay que realizar un calentamiento previo, etcétera, etcétera, pero que la temperatura muscular es fundamental para tener velocidad. O sea, no podemos correr o no podemos realizar un gesto deportivo de mucha velocidad en frío, como se dice, ¿sí? Hay que producir un calentamiento de los músculos que van a estar implicados en ese movimiento para que obviamente este deportista pueda realizar el movimiento lo más veloz posible. Acá, como dice, no es una capacidad pura, sino que también es bastante compleja e inherente al sistema neuromuscular. O sea que hace referencia a lo que es la contracción muscular y al impulso nervioso. Entonces, la velocidad de contracción va a depender mucho de lo que es la velocidad de contracción de los músculos implicados en el movimiento, va a depender también de la celeridad, de lo que hablábamos recién, de la transmisión del impulso nervioso, que es el que viaja a la médula cuando le damos la información al cerebro, y el cerebro vuelve y da, digamos, la orden de realizar ese movimiento, y diversos factores físicos, en este caso, la amplitud de zancada y la estatura, por ejemplo, para velocistas, por ejemplo, o para deportistas que realizan actividades de velocidad de desplazamiento. Lo que es la amplitud de zancada y lo que es la estatura. La amplitud de zancada hace referencia a cuando hacemos un paso nosotros, ¿sí? El paso es mucho más largo en aquellas personas que tienen las piernas más largas, porque los brazos de palanca son obviamente más largos. Por lo tanto, esas personas que tienen las piernas más largas no son personas que son de baja estatura. Por lo tanto, por lo general son de alta estatura. En el caso, por ejemplo, de Usain Bolt, se estudió biomecánicamente, hay que deben haber visto en algún momento en Discovery o en algunos canales de ciencia, que hay un programa que se dedica a la biomecánica y estudiaron lo que es el movimiento de Usain Bolt cuando corría y ahí notaban la diferencia. En realidad él por ahí no era más rápido en lo que es de velocidad, porque ya la velocidad mucho no se puede modificar cuando sos deportista elite, sino que él ganaba sus carreras y hacen videos comparativos con sus competidores de que tenía la zancada mucho más larga que los otros competidores. Entonces, los pasos que hacía eran mucho más largos en relación a los demás, pero eran la misma velocidad. Por eso recorría mayor distancia en el menor tiempo posible. Depende también de la herencia, no puede modificarse de gran medida y es de escasa mejora de velocidad. Hago referencia a esto porque en el caso de los deportistas elite, y si vos no lo entrenaste de chico y tampoco tenés un factor predisponente hereditario y genético, no vas a tener velocidad para realizar movimientos. Si vos sos incoordinado, no tenés una buena coordinación motriz, porque tu físico, tu antropometría ¿cómo se dice? No lo acepta, digamos,
como el deporte que vos quieras realizar o no tenés una buena aptitud para ese deporte, o la técnica que vos realices de ese deporte es defectuosa, y obvio que no vas a poder realizar un movimiento, ¿sí?, con buena velocidad. Tenemos después los tipos de velocidad, ¿sí? Pero antes que esto hay que nombrar los factores con respecto al factor nervioso, ¿sí? Que para que se realice la contracción muscular se necesita principalmente del sistema nervioso, como dijimos, para que transporte el impulso, ¿sí?, de los receptores, obviamente, de la periferia hacia el cerebro, y la respuesta a este, ¿sí?, sea la contracción de las fibras musculares. La transmisión del impulso a través de lo que es el tejido muscular no es muy rápida, ¿sí?, y la velocidad va a estar determinada sobre todo del tipo de neuronas motoras que se vayan a inervar o que se vayan a activar. En el caso de lo que son los factores físicos, existen diversos factores, como por ejemplo el que dijimos recién, que es la amplitud de zancada, o también lo que es la relajación, la coordinación neuromuscular. O sea, si un músculo no tiene una buena capacitación, una buena capacidad de relajación, ese músculo no va a tener una buena capacidad de contracción. O sea, mientras más elástico y más flexible sea ese músculo, mayor capacidad de contracción va a tener, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos parámetros. Y bueno, como dije, la estatura también es muy importante, ¿sí? Y se ha demostrado en los velocistas, como le dije al principio, que no pueden desarrollar su máxima velocidad por los brazos de palanca. Otro factor también físico, hay que hacer referencia, es lo que es el peso. Obviamente el sobrepeso, el exceso de peso, la obesidad o el sobrepeso son totalmente negativos porque nosotros para poder movernos tenemos que mover más cantidad de peso y por lo tanto tenemos que tener mucha más fuerza. La nutrición es fundamental también en las personas que realizan esfuerzos explosivos, por lo tanto, vamos a tener una mayor dificultad de mover ese peso, entonces la nutrición dentro de lo que son los factores físicos es sumamente importante. Después la edad, otro de los factores, que ahí no lo nombro, pero bueno, se lo digo yo, que obviamente que a medida que vamos creciendo, ¿sí? Alrededor de los 19 y a partir de los 20 años, entre los 23 años, como dije al principio, se llega al máximo de velocidad, y si no se mantiene y si no se entrena, ¿sí?, se va a ir perdiendo y va a ir disminuyendo con la pérdida total alrededor de los 50 años. Con respecto entonces a los tipos de velocidad, sí vamos a tener dos grandes grupos, que son las velocidades puras o las velocidades complejas, ¿sí? Las velocidades puras hacen referencia a la velocidad de desplazamiento, la velocidad gestual y la velocidad de reacción. Y las complejas hacen referencia a la velocidad fuerza o fuerza-velocidad, ¿sí? Y a la velocidad resistencia o resistencia-velocidad, la pueden ver en algunos lugares de esa manera. Primero vamos a hablar de las puras, ¿sí? De las puras, lo que hablábamos recién de la velocidad de desplazamiento, de la capacidad entonces para desplazarnos y recorrer cierta cantidad de distancia en el menor tiempo posible, ¿sí? Estas distancias van a permitir no solamente mover una parte del cuerpo, sino que trabaja todo el cuerpo, participa tanto miembros superiores como miembros inferiores. En el caso de la velocidad gestual, como la palabra lo dice, es un gesto deportivo o un movimiento específico que nosotros tengamos que realizar y va a implicar una sola parte del cuerpo y suele ser, por lo general, un miembro, ya sea el miembro dominante o el miembro que no es dominante. Puede ser cíclico o puede ser acíclico. Cíclico significa, por ejemplo, andar en bicicleta, los miembros inferiores. O puede ser acíclico, por ejemplo, entrenar un solo miembro del miembro superior. Y en el caso de la velocidad de reacción, en esta puede ser una parte o toda del cuerpo, ¿sí? Y la velocidad de reacción hace referencia a distintos estímulos, como por ejemplo el estímulo visual, auditivo, ¿sí? O algo, por ejemplo, el táctil, si a vos te tocan, automáticamente realizas un movimiento de velocidad. Para poder expresarlo, sí, que lo que les hablaba aproximadamente en la clase anterior, tomar agua, si lo podemos expresar y las podemos, digamos, a todas las velocidades, tanto las complejas como las velocidades puras, ¿sí?, las podemos relacionar en este gráfico. Nosotros acá vamos a observar una carrera de 100 metros, hagan de cuenta que es una carrera de un velocista, ¿sí?, que debe correr 100 metros. Acá vamos a poner el... ¿cómo se llama esto? El puntero láser, para que se den cuenta, ¿sí?
Acá tenemos 0, lo que es tanto para velocidad y lo que es para la distancia, en metros, ¿bien? Tenemos 30 metros, 60 metros, 80 metros y 100 metros. Y aquí tenemos la velocidad, sería en kilómetros por hora, ¿sí? Pero, como les digo, para poder activar y poder trabajar todas las fuerzas o para que las podamos ver cómo se relacionan entre todas, ¿sí? Esto va a ser un ejercicio de desplazamiento, ¿sí? O sea que por lo tanto va a haber una velocidad de desplazamiento. La velocidad de reacción, ¿cuándo se va a dar? Cuando el deportista siente el disparo. Ustedes saben que cuando realizan las carreras de 100 metros, ¿sí? El estímulo en este caso va a ser un estímulo auditivo, va a haber un disparo y por lo tanto se va a activar la velocidad de reacción. Entonces el deportista va a reaccionar y va a producir una velocidad de aceleración hasta llegar a la velocidad, ¿sí? Acorde, producto de, obviamente, de la fuerza. Por lo tanto, va a tener una velocidad-fuerza. Entonces tiene que hacer mucha fuerza para llegar a la máxima velocidad. Entonces va a ir ascendiendo, primero va a acelerar y después, obviamente, va a ir realizando contracciones cada vez más fuertes para llegar a un límite, ¿sí? Entre los 60 y los 80 metros, ¿sí? De la velocidad máxima. Luego de eso, va a llegar a la velocidad máxima y va a tratar de mantener esa velocidad hasta que llegue a los 100 metros. Pero obviamente no se puede llegar a mantener la máxima velocidad por mucho tiempo, porque acuérdense en que las fuentes energéticas se agotan y las fuentes anaeróbicas son de muy corto periodo y de muy alta intensidad. Entonces podemos observar la resistencia a la velocidad o la velocidad de resistencia. Esto es algo bastante sencillo de entenderlo, como lo expliqué recién, y obviamente vamos a ver relacionadas la mayoría de las velocidades en un velocista, ¿sí? Cuando realice una carrera de 100 metros. La velocidad de reacción es una capacidad de responder, como les dije entonces, a un estímulo, en este caso como la carrera de 100 metros, al disparo, si de la salida, o en el caso de un arquero de fútbol, o un arquero de hockey, o un arquero de cualquier deporte, ¿sí? Reaccionar frente al estímulo visual de lo que es el balón o la pelota, ¿sí? Y por lo tanto va a tener que realizar movimientos de reacción en el menor tiempo posible, que son únicos y que van a requerir un movimiento o un gesto pero de mayor velocidad. Está determinada por el estímulo, ¿sí? Nervioso, como decíamos al principio, o el impulso nervioso, que dura entre 10 a 0,10 a 0,15 segundos, o sea que dura 10 a 15 milésimas de segundos. Es muy poco influenciable por el entrenamiento, pero sí se practica la velocidad de reacción, se mejora el impulso, esto es mínimo el rango que podemos llegar a mejorarlo, lo que son los milésimas de segundo, pero sí se entrena, ¿sí? La coordinación en la velocidad de reacción y por lo tanto puede mejorar mínimamente, pero puede mejorar. Va a depender de varios factores esta velocidad de reacción, del tipo de estímulo, que puede ser visual, auditivo, táctil, de la cantidad de órganos que estén implicados, ¿sí? Obviamente en el estímulo, por ejemplo, si el estímulo es visual y auditivo, va a utilizar la vista, o sea, los ojos y los oídos, y por lo tanto va a necesitar y requerir de dos órganos sensitivos para poder ser estimulado. Entonces eso ya demora milésimas de segundo, o sea que depende del estímulo, va a depender también de la cantidad de órganos y también va a depender de la capacidad de velocidad que tenga. Va a depender también de la intensidad y de la duración del estímulo, o sea que de acuerdo a lo que sea el estímulo, si es táctil, si es auditivo o si es visual, de la velocidad de transmisión del impulso nervioso, de la edad del sexo. Ustedes saben que por lo general los hombres suelen ser un poco más rápido que las mujeres. Lleva más allá de eso fisiológicamente una explicación por las fibras musculares, como le dije al principio en el caso de la raza negra y la raza blanca. El nivel de concentración es fundamental, ¿sí? Recuerdan que el nivel de concentración es muy importante porque obviamente si el estímulo, en este caso es auditivo, tenemos que estar concentrados y esas, una vez escuchado el ruido o lo que sea el disparo, en este caso en los velocistas, tratar de hacerlo de la manera más rápida posible por nuestra concentración. Y el grado de entrenamiento, ¿sí? La reacción obviamente depende mucho de lo que es el grado de entrenamiento. Por lo tanto, primero, ¿sí? Se trabajan otras velocidades antes de trabajar la velocidad de reacción. Los tipos de velocidad de reacción que tenemos son las simples y las complejas. La simple es un estímulo conocido y esperable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos mirándolo al estímulo, por ejemplo, en el caso de un arquero de fútbol, sabemos que el estímulo es conocido,
que es en este caso el balón o la pelota, ¿sí? Y después tenemos las complejas, que no es conocido el estímulo y debe haber una buena concentración. Eso puede ocurrir en cualquier otro deporte, como por ejemplo en el tenis, ¿sí? Que un saque, digamos, del contrincante, nosotros no sabemos para dónde va a ir el estímulo, o sea, va a haber una velocidad de reacción frente a la pelotita, ¿sí? Pero va a ser visual, pero el estímulo no se lo conoce porque no sabemos para qué lugar o para dónde va a ir, entonces tenemos que estar concentrados. Es un poco más complejo el estímulo que el anterior. Esperen que no avanza. A ver si avanzó más. Bien. Tenemos luego la velocidad de desplazamiento. Como dije al principio, la velocidad de desplazamiento se caracteriza por recorrer una distancia en el menor tiempo posible, ¿sí? Como lo hacen en las pruebas de 100 metros, o en una braceada de lo que es una natación. Pueden también denominarse de otras maneras, como la velocidad de traslación, como dice aquí, velocidad frecuencial o velocidad cíclica, ¿sí? Estas, todos hacen referencia a la misma velocidad, que es desplazarse en el espacio en el menor tiempo posible. También tenemos que determinar, o está determinada por varios factores, sobre todo los factores físicos en este caso. La amplitud de zancada, como dijimos al principio, mientras más cortas las piernas, más cortos son los brazos de palanca y por lo tanto la zancada va a ser menor y por lo tanto hay que hacer más zancadas para poder recorrer la misma cantidad de tiempo que si nosotros tendríamos una zancada más larga. La frecuencia de los movimientos segmentarios, la resistencia de la velocidad, que todo esto se entrena, ¿sí? Y la la relajación y la coordinación neuromuscular. Como le hacía referencia, si un músculo está más corto o un músculo está tenso, su tensegridad, su fascia o lo que sea, está tensa, no va a tener una buena capacidad de contracción, por lo tanto no va a tener capacidad de volver a relajarse y por ende no va a tener una buena contracción y obviamente no va a haber una buena velocidad. Entonces, es fundamental tener en cuenta los parámetros de relajación y coordinación neuromuscular. Según la duración, tenemos la de desplazamiento corta, media o larga. ¿Se acuerdan que vimos en un momento la del tempo intervalado, corto, medio y largo? ¿Se acuerdan? Que la tempo sprint, tempo medio, tempo intervalado, en lo que es el entrenamiento de la resistencia anaeróbica. Bueno, este es prácticamente lo mismo. Dura la de duración corta de 6 segundos o menos. Aquí obviamente se activan los sistemas energéticos del sistema de fosfágenos. En el caso de la velocidad de desplazamiento media, dura entre 6 y 12 segundos. Aquí va a haber un consumo energético anaeróbico, pero ya láctico, con presencia de ácido láctico. Y el desplazamiento de la velocidad de larga, ¿sí? Que dura más de 12 segundos. Y se caracteriza por necesitar de la velocidad de resistencia. ¿Se acuerdan que el deportista llegaba en el gráfico a la máxima velocidad, ¿sí? En un tiempo determinado, en unos 80 metros aproximadamente, y luego tenía que tratar de mantener y resistirse a que esa velocidad máxima, ¿sí? Vaya decayendo y tratar de mantenerla hasta el último o hasta el final del recorrido. Luego tenemos la velocidad gestual dentro de las puras, ¿sí? Que aquí ya se acuerdan que hablamos de que realizabas un movimiento o una técnica. Es la capacidad de realizar un movimiento con una parte del cuerpo en el menor tiempo posible, ¿sí? También llamada técnicas de ejecución, velocidades de acción o velocidad segmentaria, ¿sí? Como por ejemplo el movimiento de un brazo para lanzar la jabalina, para lanzar una bala, o para lanzar la pelota de béisbol, por ejemplo, que necesita una velocidad importante. Se caracteriza por un gesto aislado que solo se repite una vez, ¿sí? También lo tenemos, obviamente, a los arqueros, lo tenemos a varios deportistas que también realizan esta, ¿cómo se dice? Este tipo de velocidad. Luego tenemos, esperen que voy a sacar aquí que se me puso el cartelito que quedan 10 minutos. No sale, ¿qué pasó? Ahí está. Luego tenemos los factores fisiológicos y físicos que la determinan, ¿sí? Que la capacidad de coordinación muscular también para efectuar el movimiento, el brazo de palanca, ¿sí? En este caso el brazo del miembro superior, por ejemplo, si vos necesitas realizar un lanzamiento de una pelota de béisbol, un brazo corto, ¿sí? Una palanca corta,
va a ser obviamente menos veloz que una palanca larga, porque tiene menos recorrido que la palanca larga. El caso del nivel de aprendizaje del gesto, ¿sí? Del gesto deportivo hace referencia a desglosar, por ejemplo, el movimiento de saque de tenis, ¿sí? Y primero aprender el gesto deportivo sin velocidad, a repetición varias veces, y esto obviamente, luego que se aprende bien la técnica, ¿sí? Empezar a ejecutarlo de manera veloz. La localización y la orientación espacial, el miembro utilizado, si es superior, inferior, dominante o no dominante, eso va a inferir o interferir directamente sobre la coordinación, porque si una persona está trabajando el brazo que no es dominante, recuerden que ustedes tienen que cruzar los estímulos de un hemisferio a otro y por lo tanto va a tardar, va a haber milésimas de segundo que se va a perder esa velocidad y por lo tanto no va a haber un buen rendimiento con respecto a la velocidad. El tiempo empleado en la toma de decisión, eso es fundamental y hace referencia a la concentración. Si vos, por ejemplo, sos un arquero y tenés que atajar un penal, ¿sí? Vos tenés que tener, ¿sí? Y que tomar una decisión para lanzarte, porque si la pelota va muy al costado en un penal, vos no vas a llegar. ¿Por qué? Porque te largaste antes y por lo tanto la velocidad de salto que vos tenés en horizontal no, no tenés entrenada, por lo tanto la decisión va a ser más certera. Entonces, eso hace referencia mucho a lo que es la toma de decisiones y a la concentración. En ese caso, otro ejemplo, si no entienden por ahí el del arquero, el del tenis, ¿sí? Ustedes, el poder de decisión que tienen mientras la pelota viaja en el aire cuando le golpea la raqueta del contrincante, ¿sí? Ustedes tienen un poder de decisión de dónde van a mandar esa pelota de nuevo, si es necesario mandarla o no, entonces todo eso se produce en milésimas de segundos y por lo tanto eso va a producir, obviamente, que el deportista tome una decisión muy veloz y al mismo tiempo tenga una, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, tenga una capacidad de reaccionar y esté concentrado. Eh, Esperen que se me puso el cartel, a ver, quiere entrar uno, ahí está. Sistema de entrenamiento de la velocidad. El sistema de entrenamiento de la velocidad raramente se ven diferenciados entre uno y otro, ¿sí? Pero se deben entrenar de forma separada. No sé, o sea, cuando nosotros vemos una persona que realiza la velocidad, cuando tiene velocidad, o sea, se actúan todas las velocidades, como lo vimos en el gráfico. Pero en este caso, para poder entrenarlas, las podemos separar. Entonces, se basa en varios principios generales. ¿Cuáles son los principios para poder entrenarla? Principalmente, siempre con altas intensidades. Después, la distancia tiene que ser muy corta y la duración también tiene que ser muy corta. Recuerden que los deportistas que trabajan la velocidad son deportistas que van a actuar específicamente en el sistema energético anaeróbico, aláctico y láctico. Por lo tanto, la recuperación será máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que la recuperación del deportista entre una repetición y otra, o entre un entrenamiento y otro, debe ser el máximo posible para que todos los sistemas que se hayan utilizado, sistemas energéticos, vuelvan a su estado basal y puedan ser requeridos nuevamente para el próximo entrenamiento. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja a repetición, ¿sí? La velocidad se trabaja a repetición aprendiendo por medio del impulso nervioso y obviamente entrenando lo que es el sistema nervioso. Es necesario un buen calentamiento previo. Recuerdan que les dije hace rato que la temperatura muscular tenía mucho que ver con la velocidad. ¿Por qué? Porque si el músculo está frío y no ha llegado buena sangre al músculo, no se va a oxigenar bien y por lo tanto también no va a tener una buena, ¿sí? Capacidad elástica. Entonces el músculo cuando se calienta, como cualquier elástico, si usted al elástico la primera vez lo empiezan a estirar, a estirar, a estirar, y no se estira ese elástico que lo deben haber visto en pliometría, cuando se calienta el elástico, ¿sí? Las partículas empiezan a moverse y a friccionarse, ¿sí? Va a tener mayor capacidad de elasticidad. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Y luego, lo más importante, ¿sí? Para poder entrenar la velocidad es el gran nivel de concentración que debemos tener. La concentración es fundamental en este caso, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos que tener una buena velocidad, en el caso de recorrer una distancia, cuando tengamos el estímulo para la salida, para producir la velocidad de reacción,
tenemos que tener una buena concentración. Bien, desarrollo de la velocidad de reacción. Cuanto más mecanizado esté el gesto, ¿qué quiere decir esto? Cuanto más se haya repetido el gesto y se haya estudiado y se haya aprendido el gesto, menor será el tiempo de reacción que tengamos, ¿sí? Se busca automatizar este gesto técnico con repeticiones innumerables utilizando distintos estímulos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de tirar un tiro libre, ¿sí? Para poder tirar un tiro libre, primero y principal, para ser bueno, por ejemplo, como Messi, Cristiano Ronaldo, cualquier deportista que haga goles de tiro libre, ¿sí? Se quedan fuera del entrenamiento realizando ese gesto deportivo varias veces seguidas para mejorar la técnica. Una vez que se mejora la técnica, en este caso, por ejemplo, pongámoslo de ejemplo a Messi, una vez que se mejora esta técnica, ¿sí? El deportista va a empezar ya a implementar la velocidad, o sea que una vez que ya tenga, digamos, bien entrenado y practicado como es el gesto deportivo, ese deportista, en este caso Messi, va a empezar a pegarle a la pelota cada vez más fuerte. Entonces la pelota va a viajar siempre con el mismo recorrido como venía con la técnica anterior, ¿sí? Pero con mayor velocidad. Por lo tanto, sí se trabaja a repetición. Tenemos varios sistemas de reacción simple o de repeticiones. Tenemos el sistema parcial o el sistema analítico, tenemos el sistema sensorial, ¿sí? Tenemos el sistema de reacciones complejas y tenemos acciones repetidas con variación de estímulo. Las reacciones simples, ¿sí? O repeticiones responde siempre de la misma manera, ¿sí? O sea, responde de la misma manera frente a un estímulo, las reacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, si yo estoy entrenando tenis, el profesor o el entrenador me tira la pelotita siempre de la misma manera y yo reacciono, ¿sí? De la misma manera. Por ejemplo, me pide que haga un drive, entonces repito el drive, siempre el estímulo va a ser el mismo. Entonces voy como automatizando, ¿sí? El movimiento. Después tenemos el sistema parcial o analítico, ¿sí? Que se descompone el movimiento global y se trabajan diferentes partes por separado. ¿Qué quiere decir esto? Como dice la palabra analítico parcial. Primero, si yo tengo que realizar o atajar una pelota, por ejemplo, o vamos al tenis, que es lo más fácil. Primero voy a realizar el drive, ¿sí? Repetirlo como dijimos, reacciones simples, y luego vamos a analizar el movimiento. Primero, por ejemplo, puede ser con otro tipo de dispositivos, ¿sí? Que no sea específicamente la raqueta, y vamos a ir desglosándolo a la técnica para que luego el deportista con el dispositivo que corresponde, en este caso, que es ¿cómo se dice? La pelota y la raqueta, pueda realizar el movimiento de forma específica. Después tenemos el sistema sensorial que responde a un estímulo y se toma el tiempo, luego hay que repetirlo intentando bajar el tiempo anterior. Esto hace referencia, ¿sí? Al estímulo, no sé si vieron ustedes la película esta de Hombre en Llamas con Daisy Washington, que le enseña a una nena, que él es el guardaespaldas, y le enseña a la nena, digamos, a nadar. La nena corría, hacía, competía, y le tenía miedo a los disparos. Entonces, él empieza a entrenarla, la deben haber visto algunos, o si no la vieron, véanla, que está espectacular, se llama Hombre en Llamas. Ahí hay un ejemplo específico de lo que es el sistema sensorial, y hace referencia al estímulo constantemente. Entonces esta nena tenía miedo, ¿sí? Al disparo, por lo tanto, o cuando tenemos miedo, por ejemplo, al golpe del martillo, que cerramos los ojos, bueno, ella tenía miedo al disparo y por lo tanto no reaccionaba en el momento indicado. Entonces perdía tiempo, ¿sí? Del impulso o de la transmisión del impulso nervioso. Entonces ahí era cuando se tenía